entender realmente cuál era la situación del equipo y cómo se trabajaba, entender realmente cuáles eran los puntos fuertes y aquellos que había que mejorar, pues lleva tiempo, ¿no? Yo soy consciente de que los resultados van a estar lejos de lo que el equipo podía estar acostumbrado históricamente, pero yo creo que ha habido un trabajo entre bambalinas muy importante de reestructurar el equipo a todos los niveles. Y creo que hemos sentado las bases que nos harán crecer sólidamente. Ha sido un año complicado, ha sido un año diferente y no. Ha sido un año que es verdad que en la general del Tour pues no hicimos mala actuación, pero tampoco ha sido la mejor. Bueno, yo creo que ha demostrado una cosa que es muy difícil o lo más difícil para una gran vuelta de tener, que eso lo tiene de manera natural, que es la regularidad. Posiblemente el logro mayor que hemos tenido este año, es decir, coger a alguien que viene de fuera y consolidarlo allá donde creíamos que es unas grandes vueltas, no meterlo ahí en el top 5. Estamos aquí pues para eso, para trabajar y eso vamos a hacer. El ciclismo de hoy en día tiene unas características que quizás Enric no las tenga de manera natural y que son las que tenemos que trabajar. El objetivo principal de ese Tour es una carrera de 3 semanas y aparte de ser regular, pues tenemos que mejorar en la crono y un poco en la explosividad de final de carrera. Marc y Enric son antagonistas en ese sentido, ¿no? Al final, pues Marc tiene ese punch que quizás a Enric le falta, pero carece un poco pues, de esa regularidad, que también puede ser que sea simplemente porque nunca ha tenido la necesidad o el rol de líder en una gran vuelta. Creo que tengo que tener la oportunidad primero de ir a una gran vuelta como líder y ver qué puedo obtener, si puedo estar lo más adelante posible y qué posición puedo hacer realmente. Entonces, a partir de ahí valorar, ¿sirvo o no sirvo? El cazaetapas siempre está ahí, lo otro es más complicado de tener la oportunidad y si la tengo pues quiero aprovecharla. El objetivo de este año, 2021, en teoría es el Giro, respetando un poco, ¿no?, el cambio que hubo el año pasado, que el primer objetivo era el Giro, pues volvemos otra vez a ese objetivo y la verdad que tengo mucha ilusión, muchas ganas y sobre todo aprovechar esa oportunidad y ver realmente dónde puedo estar y así pues para más adelante marcarme otras metas. Claramente empezamos el año con el primer año con Movistar, el cambio de equipo y tengo un año, ¿no? Yo creo que trataré de hacer lo mejor posible, adaptarme rápido y empezar a trabajar en todas las cositas que hemos venido fallando años anteriores. Lo hemos hablado un poco con el equipo y sí nos tenemos que centrar en los dos objetivos principales, que es el Tour y la Vuelta. Tiene esa característica que hoy en día es tan necesaria para pautar a ganar, que es bueno, pues, esos 2 últimos o 3 últimos kilómetros en los que bueno, puede hacer mucho daño. Nos da un puntico de confianza que en otras carreras, en otras competencias que he hecho buenas contrarreloj, entonces por una contrarreloj que no me haya salido como he querido no quiere decir que soy el más malo en la contrarreloj. Veo más trabajo a nivel de crono que todo lo demás. Y yo creo que no he tocado pues, la cima de mi condición, yo creo que puedo llegar a conseguir algún resultado importante y ya he demostrado que soy capaz de estar ahí tal vez peleando la posición del podio en las grandes vueltas. Es un equipo que desde pequeño pues, siempre me llama un poco la atención, ¿no? Al final son el equipo de casa que siempre que ibas a ver alguna carrera pues era el equipo principal en las carreras de España y bueno, los corredores también, ¿no? Son gente que llevo toda la vida compitiendo con ellos, parte del staff también lo conozco hace mucho tiempo, bueno, sobre todo de cara a las clásicas también, ¿no? Que es un proyecto que me presentaron que me hacía mucha ilusión porque al final son las carreras que más me gustan y creo que también el equipo quiere hacerlo muy bien en esas carreras, ¿no? Entonces pues es la cosa principal. Es un equipo que tiene una trayectoria increíble, han pasado un montón de corredores de muchísimas épocas y el equipo aquí sigue y eso es por algo, es que al final el equipo lleva tantos años y es una trayectoria tan larga que al ciclista yo creo que le da muchísima confianza y muchísima tranquilidad y viendo los resultados que tiene el equipo, los corredores que están, pues yo creo que no hay muchos equipos mejores para poder estar y formarte. Tenemos muchísima juventud y este año pues esa juventud la tiene que empezar a transformar ya en un poco más de madurez, ¿no? Que en 2021 empezamos a ver ya cositas interesantes y ya en 2022 pues tengamos ya
el equipo donde queremos. El equipo va a seguir en una buena línea. Este 2020 ya lo decíamos desde el principio, que iba a ser un año un poco de transición, pero bueno, ya se vio que en la Vuelta a España volvía a ser Movistar, volvía a estar dando la cara en todo momento y siendo el equipo más fuerte. O sea que eso es lo que nos da motivación para este 2021 empezar con más ganas. Esa es la idea, intentar empezar más o menos bien y a ver si podemos conseguir alguna victoria para mí y para el equipo y encontrar otra vez buenas sensaciones encima de la bicicleta. Estoy ahí, pero siempre es muy difícil ganar y ahora cada vez más. Ya va siendo hora, voy a cumplir 41 años ya y yo creo que es hora de dejar ya el ciclismo profesional y dedicarme a otra cosa, también dedicada dentro del equipo, pero diferente.